sesión del segundo día de las jornadas sobre Luces de Bohemia. Estoy aquí con tres maravillosos ponentes, Luis Alberto de Cuenca, Javier Huerta Calvo y Sergio Santiago Romero. Y los tres han dedicado parte de su investigación y de sus publicaciones a Valle Inclán y a Luces de Bohemia. Y hoy nos van a hablar sobre Luces de Bohemia, de esperpento a tragedia. Vamos a cambiar un poco el orden. Empezaremos con Javier Huerta y luego al final nos hablará Sergio Romero. Y las preguntas las vamos a dejar para el final, entonces escuchamos las tres ponencias primero y luego abrimos ya el debate al público. Vale, empezamos con Javier Huerta Calvo. Es catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció y doctoró y donde ha desarrollado casi toda su carrera docente. Fue además catedrático de literatura en la Universidad de Ámsterdam y es fundador del Instituto del Teatro de Madrid. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, como por ejemplo en los últimos años ha sido el investigador principal de dos proyectos sobre la historia del teatro universitario español. Y es presidente de la Asociación de Amigos Casa de Panero y es miembro del patronato de la Fundación Universitaria Española. Ha editado numerosos libros, entre ellos Los entremeses de Cervantes, El teatro fantástico de Benavente y El público de García Lorca. Ha dirigido también para la editorial Gredos Historia del teatro español en 2 volúmenes y ha llevado a cabo también la edición crítica de la obra completa de Leopoldo Panero en 3 volúmenes. En 2018, además, editó junto a Julio Vélez Sans el libro Valle Inclán y Buero Vallejo, Esperpento y tragedia en la España contemporánea, y hoy nos presentará su ponencia Luces de Bohemia o la tragedia calzada en zapatillas. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Marta. Buenos días. Va a ser mi reflexión sobre los géneros literarios, un asunto que le interesó mucho a Valle Inclán. A pesar de no ser un teórico, sino un gran práctico de la escena, los géneros no le fueron indiferentes. En 1965, Ramón J. Sender publicó un libro que tenía un título de por sí muy elocuente, Valle Inclán o la dificultad de la tragedia. Con ese título quería referirse Sender a que Valle Inclán había intentado muchas veces la tragedia, pero digamos que no le había salido, que al final le salió una antitragedia, ¿no? Bueno, la tesis de Sender, aunque brillantemente expuesta, porque además él conoció a don Ramón y lo trató ampliamente en las tertulias, en la Granja del Henar, etcétera. Sin embargo, no creo que sea una tesis que hoy podamos asumir. Primero, porque él habla ya no solo de Valle Inclán o la dificultad de la tragedia, sino que habla del teatro español y la dificultad de la tragedia para el teatro español. Hay ahí como una especie de incompatibilidad entre lo que sería la tragedia pura, el género trágico por excelencia, y la idiosincrasia española. Permítame que le diga que no estoy de acuerdo con esa opinión, como tampoco la siguiente, ¿no? El hecho de que el esperpento se considere como una forma netamente española o hispánica, ajena a lo que era la estética europea en ese momento, y en absoluto, ¿verdad? Podríamos encontrar casi más manifestaciones esperpénticas en el teatro de la época, desde el Ubu famoso de Alfred Jarry hasta, Chaplin, ¿verdad?, del cual mencionábamos ayer. Es decir, que hay que tener cuidado con estas caracterizaciones que se hacen muy a abuela pluma de la literatura española, ¿no? Yo admiraba mucho a don Ramón Menéndez Pidal, supongo que como Luis Alberto, pero el libro suyo de los caracteres de la literatura española, carácter de la literatura española, no me parece lo más acertado de él, ¿verdad? El establecer una serie de elementos, ¿verdad?, que caracterizarían, como por ejemplo el carácter moral de la literatura española, ¿no? En fin, todo esto, como digo, es algo bastante discutible y que lo iremos viendo a lo largo de esta
charla sobre el Valle y la tragedia en zapatillas, claro, porque la tragedia, pues efectivamente, parece que exige los coturnos, pero también se puede hacer de una manera menos enfática, menos altisonante, ¿no? No cabe duda del amor que tenía Valle Inclán por el género trágico, ¿verdad? Ante una tradición como la española, donde la palabra tragedia durante el siglo XIX prácticamente no se había mencionado, se consideraba una palabra gastada, perteneciente al antiguo canon, la gente la identificaba normalmente con el teatro dieciochesco, que, en fin, es un paréntesis, ¿verdad?, en el que poco tenemos que ofrecer el teatro español al teatro universal, ¿no?, por el gusto de recrear una tragedia clasicista, una tragedia afrancesada, ¿no?, frente a lo que habría sido la tragedia popular, anticlasicista, antipreceptista, la que Lope no se atrevió a llamar tragedia más que en una sola de sus obras, por cierto, la mejor suya, que es El castigo sin venganza. Yo creo que el hecho de que Valle Inclán, junto con otros autores de la época, vuelva a utilizar el término tragedia, hay que inscribirlo dentro de la corriente que Pérez de Ayala llamó de la reteatralización del teatro. Había que reteatralizar el teatro después de una época muy dominada por las formas realistas y en la que la palabra clave era fundamentalmente drama. Drama era la palabra que se había impuesto en el teatro moderno porque tragedia se consideraba una palabra del teatro antiguo, que no estaba a la altura, diríamos, de lo que la sociedad moderna, la sociedad contemporánea exigía. Se hablaba del drama moderno, el drama burgués, ¿verdad?, del que habla Benjamin también, pero no de tragedia. La reteatralización que se produce en esa época tan interesante que es la del modernismo afecta a muchos géneros, ¿verdad? Don Jacinto Benavente fue uno de los iniciadores de esa reteatralización. Con su famoso teatro fantástico reivindicó géneros que estaban muy olvidados, como el teatro de títeres, la farsa, la pantomima o la comedia del arte. Ahí Benavente es el impulsor, no se le ha reconocido todavía suficientemente esa faceta suya de dramaturgo abierto, rompedor, y que inaugura, que abre nuevos caminos por donde luego van a seguir, quizá con mayor fortuna dramática que él, autores como el propio Valle Inclán, ¿verdad?, o García Lorca, finalmente, ¿no? Entonces, el uso de la palabra tragedia por parte de Valle Inclán les leo simplemente una serie de títulos, ¿verdad? En 1903 publica una obra muy cortita que hace pareja con otra, que es la comedia de ensueño, que es Tragedia de ensueño. Esa es de 1903. En 1906 publica Águila de Blasón, abriendo esa trilogía maravillosa de las comedias bárbaras, que en un cierto momento él no iba a titular comedias bárbaras, iba a titular Tragedias bárbaras. Después parece que se arrepintió y prefirió, porque en el fondo Valle Inclán admiraba muchísimo a Lope. Ayer hablábamos del movimiento casi cinematográfico, ¿no?, que luego es una contradicción, como se vio ayer y César Olivas lo aclaró. Valle Inclán no tiene me parece a mí, ni una sola película que pueda decirse que pasa la historia. Y es que el teatro de Valle Inclán no es cinematográfico, es cinemático en el sentido de que tiene mucho movimiento, es un teatro de escenarios, como él dice que era el teatro de Tirso, el teatro de Lope, el teatro de Calderón, con un dinamismo extraordinario, ¿no?, una escena que nos lleva a otra y que evidentemente hace que, como veíamos ayer con nuestros directores de escena, sea complicado representarlo, pero no es cinematográfica. La palabra de Valle Inclán es todo menos cinematográfica, por eso quizá resulta que las películas que se han hecho sobre sus grandes obras, ¿verdad?, pues no hayan sido precisamente obras maestras. Esa palabra de Valle Inclán exige el escenario, es una palabra propiamente teatral, ¿verdad?
Bien, pues estas tragedias, en principio tragedias bárbaras, se llamarán comedias bárbaras porque Valle-Inclán acepta, diríamos, esa denominación de comodín que adopta Lope de llamar comedia a lo que no era estrictamente comedia. De ahí que en las modernas historias del teatro los historiadores tengan que distinguir entre lo que llaman comedia cómica, que parecería una redundancia absurda, y comedias serias, ¿no? Después, en 1913, publica esa obra que le va a costar la amistad con Galdós, que es El embrujado, y la subtitula Tragedia de Tierras de Salnés. Tragedia de Tierras de Salnés. No es tampoco su mejor obra. 2 años antes, también es una obra que le va a ocasionar, los estrenos de Valle-Inclán provocan constantemente el disenso con las gentes del teatro, ¿verdad? Y ya saben que Voces de Gesta, el estreno en 1911, le va a costar la amistad con María Guerrero y con don Fernando Díaz de Mendoza, ¿no? Por la utilización que él creía política que se hacía de la obra, cuando él lo que quería, claro, ¿no?, era una exaltación de la ideología que él decía que por estética profesaba, que era el carlismo. Bien, pues a Voces de Gesta la subtitula como Tragedia pastoril. Fíjense, el uso de la palabra pastoril, que prácticamente no se utilizaba desde el Renacimiento, ¿verdad?, con la gran edad de oro de la literatura bucólica, lo que llamaba mi maestro don Francisco López Estrada libros de pastores, ¿no? Él se negaba a utilizar el término, el sintagma novela pastoril, porque realmente de novela tienen poco. Tienen más de poema, de libro de cancionero, de mezcla de verso y prosa, pero desde luego nada de novelas. Tragedia pastoril. En 1919 publica Divinas Palabras, y a Divinas Palabras le da el subtítulo de Tragicomedia de Aldea. Por aquí Valle-Inclán rescata ese término que, aún no siendo español, porque ya saben que procede de Plauto, ¿verdad?, que es el término tragicomedia, ¿no?, con el que desde la Celestina, pues muchos autores, Gil Vicente, el propio Lope de Vega con el Caballero de Olmedo, ¿verdad?, que lo llama tragicomedia, pues hemos bautizado el teatro nuestro, ¿verdad?, esa comedia lopesca que en efecto tiene parte trágica y tiene parte cómica, fundamentalmente porque la comedia nuestra tiene una participación extremada, el gracioso, el humor y, por supuesto, también esos finales de justicia poética que acaban bien, ¿verdad?, aunque eso de acabar bien habría que matizarlo mucho, ¿no? Por el hecho de que acaben relativamente bien, eso luego lo veremos, ¿verdad?, en el sentido de lo que llamaba Agüero Vallejo la tragedia feliz, ¿verdad? Y esto también lo sabe muy bien nuestro querido colega Luis Alberto de Cuenca, Rodríguez Adrado, Sánchez Lasso de la Vega, etcétera, pues han hablado de que la tragedia griega al final era una tragedia festiva, es decir, era una tragedia de exaltación de la vida, de exaltación. El dolor servía también para exaltar la vida, ¿no? La tragedia no tenía por qué abocar a ese huis clos, a esa puerta cerrada, absolutamente, ¿no? En este curso de verano que hicimos en el Escorial y que luego se publicó, al que ha aludido Masha, Valle-Inclán y Agüero Vallejo, Esperpento y de tragedia en la española contemporánea, hay una aportación muy interesante de la profesora, ahora mismo yo creo que la que está a la cabeza del valleinclanismo español, que es Margarita Santos, ¿no? Y ella, claro, se conoce al dedillo todo el archivo de Valle-Inclán. Y, por ejemplo, aquí estudia un manuscrito inédito de Valle-Inclán, ¿verdad?, que es el manuscrito llamado Las Mujeres de Sálvora. Las Mujeres de Sálvora es una obra que escribe Valle-Inclán a raíz de un naufragio espantoso en las costas del Finisterre que costó la vida a muchos pescadores, y la obra pues tiene como protagonista a estas mujeres que se constituyen en un coro verdaderamente formidable, ¿no?, de mujeres trágicas, ¿no? Esta obra nunca la llega a rematar y menos a publicar. ¿Saben cómo la subtitula? Tragedia griega. Tragedia griega, es decir, Valle-Inclán está
intentando la tragedia, y a esta la llama tragedia griega porque no tiene ningún elemento cómico para nada, ¿no? Y toda ella se basa en querer transponer al teatro de ese momento lo que sería la pureza de la tragedia griega, ¿no? Lo que luego intentará también Federico García Lorca. Tragedia griega. Evidentemente, esta obra no la publica, no la estrena. Margarita Santos dice ¿por qué? Claro, está justamente en la época de Luces de Bohemia, ¿verdad? 1920, 1921, y Valle-Inclán está en otra onda ya. Por lo tanto, parece que abandona ese proyecto, lo deja ahí, cuando hubiera sido, claro, el intento suyo más logrado de crear una tragedia pura, una tragedia sin lo que podríamos llamar elementos mestizos, estos elementos grotescos, etcétera, ¿no? Después... ¿Llegó a completarla? No está rematada la obra. Porque si no, claro, Margarita Santos yo creo que la publicaría, de hecho, ¿no? Porque sería interesante. Y yo creo que la debe publicar lo que hay, aunque es un manuscrito que está aquí fotografía parte del manuscrito, y la verdad es que está lleno de tachaduras. Está lleno de tachaduras porque Valle, como sabéis, pues era muy... no se ve exactamente muy bien, pero vamos, las están completamente tachadas, ¿no? Pero sí, es bastante cortita. Es un boceto con escenas bastante desarrolladas, ¿verdad? Como lo es también el Beato Estrellín. El Beato Estrellín, que en las obras completas se ha puesto La mujer de Salvorano, pero en la edición de Espasa, pues se ha puesto en lo que es el esbozo, ¿verdad? A esta Valle-Inclán la subtitula Tragedia Sacramental, haciendo una fusión interesante, ¿no?, con el que llama Sender la tragedia a lo divino, que sería el auto sacramental, ¿no? Entonces también es otro esbozo que nos habla del gusto de Valle-Inclán por incorporarse como autor trágico a la historia del teatro español. Y después, ayer hablábamos de esa maravilla que es el Tratado de la Lámpara Maravillosa, que es prácticamente la poética que nos deja Valle-Inclán, aunque de teatro en esa obra habla muy poco. Pero lo que habla de teatro se refiere justamente a la tragedia. Permítanme que les lea el pasaje en el que Valle-Inclán, dentro de esta obra suya, que es una obra de pura estética, habla justamente de la tragedia. En la antigüedad griega, los amados de los dioses nacían bajo la estrella de un destino funesto. La fatalidad, como un viento sagrado, los arrastraba agitando sus almas, sus vestiduras y sus cabellos. Era así la fatalidad un don celeste, porque las vidas convulsas de dolor son siempre amadas. Si los héroes de la tragedia se perpetúan en nuestro recuerdo con un gesto casi divino, es por el amoroso estremecimiento con que los miramos. Esto de la mirada es siempre, claro, ya está ahí esa teoría de la mirada en pie, de la mirada de rodillas o de la mirada desde el aire, que a Valle-Inclán le posibilita, bueno, pues un poco, diríamos que justificar su teoría del esperpento, aunque ya sabemos que es una copia de ese pasaje de Aristóteles, ¿verdad?, en que habla de que el teatro puede hacer a los personajes mejores, peores o iguales, ¿no? Es realmente una exégesis. Lo que pasa es que me parece que muy brillante de esa frase de la poética aristotélica. En la exégesis teológica de la tragedia, amor y dolor son como el símbolo de la vida humana y nunca van deshermanados. Amor sin dolor es una comprensión divina. Dolor sin amor, un círculo de Satanás. Dentro del esoterismo de la tragedia, la fatalidad es gracia teologal. Tiene algo del aliento de los dioses y pone en las pasiones humanas un sentido eterno. Amor con dolor es el primer tránsito de la iniciación estética. La idea del demiurgo está en la estética como en la teología, y la tragedia, toda mito y símbolo, encarna en el furor erótico la eterna voluntad del mundo.
Sus héroes se nos aparecen como dioses condenados a vivir vida de hombres. Tienen una humanidad que nace del dolor y un dolor que nace del sexo. En fin, son unas reflexiones yo creo que muy interesantes, ¿verdad?, y muy originales sobre la tragedia de Valle Inclán con este sentido de lo sagrado, ¿no?, que también ayer se apuntaba, me parece que por Lluís Omar, ¿no?, ese sentido cristológico, esa interpretación cristológica que se le puede dar al héroe trágico por excelencia de nuestro teatro contemporáneo, que sería Max Estrella, gran héroe trágico, a pesar de discurrir en un ambiente esperpéntico, en un ambiente grotesco, en un ambiente en principio que sería poco trágico, ¿no? Pero ahí está ese elemento sagrado, yo creo que Valle Inclán reconoce muy bien en la tragedia y en su disposición en la cultura nuestra contemporánea, ¿no? El gran modelo dramático, también se dijo ayer, de Valle Inclán es Shakespeare, naturalmente, ¿no? Para él Shakespeare es el modelo porque en él se cumplían las tres exaltaciones básicas que el teatro debía comportar. En primer lugar, la exaltación trágica de Hamlet y el rey Lear. En segundo lugar, la exaltación grotesca de Falstaff. Y en tercer lugar, la exaltación lírica de casi todas sus obras, es decir, la exaltación de su propia personalidad. Yo creo que en estos tres niveles que él coloca y que sitúa en las que serían las tragedias más puras de Hamlet, no exentas de humor, ¿no? Recuerden que tampoco se les puede llamar tragedias absolutas porque la presencia del humor está muy presente, tanto en Hamlet sobre todo en el rey Lear, ¿no?, por lo menos hasta que dura esos diálogos maravillosos entre el rey y su fool y su bufón, ¿verdad?, en los que el bufón hace chistes incluso sobre la situación patética del propio Lear. Por lo tanto, esto yo creo que viene en cierta manera, a enmendar la plana a lo que Sender denominaba la dificultad que había en Valle Inclán para alcanzar la tragedia, ¿no? Valle Inclán, afirma Sender, tiene los elementos de la tragedia, pero después de mostrarlos, los bastardea con la farsa. Y luego, más adelante, dice: el español no es inhábil para la tragedia por pudor de su desgracia, sino por desdén de la piedad y del miedo metafísico o el pudor de los demás. Pero como les decía, España no creo que sea diferente en esto a lo que son otros países, ¿no? La década de los 60 es muy pródiga en estudios sobre la tragedia. Habrá que citar, ¿verdad?, ya que han fallecido este año, el gran libro de George Steiner, La muerte de la tragedia, que es un libro luego muchas veces discutido, ¿no? Por ejemplo, unos años después, me parece que en el 67 o 68, Jean-Marie Domenach publica un libro que se titula El retorno a lo trágico. No cita el libro de Steiner, pero su tesis es completamente contraria. Alfonso Sastre publica en 1965 uno de sus mejores ensayos, a mi juicio de una gran, muy luminoso, ¿no?, aun cuando tiene también algunas derivas, diríamos, políticas radicales que serían mucho más discutibles. En esa anatomía del realismo también se ocupa de la tragedia y lo hace yo creo que como les digo, con una gran lucidez, ¿no? Valle Inclán, dice en este ensayo, realizó un descubrimiento autónomo del expresionismo. Lo dice Sastre para enumerar los grandes aciertos de Valle Inclán, que en realidad anticipan muchos de las novedades, las aportaciones del teatro europeo y que no se le han reconocido, por lo que podríamos llamar también Valle Inclán o la difícil universalidad. El hecho de que ayer se hablaba de esto, ¿verdad?, que es muy difícil traducir a Valle Inclán, es muy difícil que un público no español se sienta próximo a Luces de Bohemia mismo, ¿no?, por la cantidad de referencias históricas, sociales, que a nosotros nos hacen gracia. Y bueno,
y a un determinado público, ¿verdad? Porque a mis estudiantes jóvenes no conocen ya quién es Maura, no conocen quiénes son los Álvarez Quintero, no conocen muchas referencias, ¿verdad?, que hacen que verdaderamente sea una obra que yo creo que necesitaría una adaptación, una versión como la que exigen también los autores clásicos, ¿no? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Yo lo he tenido como experiencia con estudiantes norteamericanos. Luces de Bohemia es la primera obra de teatro en esa encuesta que se publica Quimera hace años, ¿verdad?, que es la primera considerada por críticos, historiadores, profesores, las gentes del teatro. Yo se la pongo, la intento explicar, imposible. No pasamos de la escena 1. No pasamos de la escena 1, porque hay que poner prácticamente a cada palabra una nota a pie de página. Prefieren Lorca, no tienen casi ni que mirar el diccionario para una obra como La casa de Bernarda Alba o Yerma, no tienen que mirar el diccionario para nada, ¿no? En cambio, en Valle Inclán es muy complicado, hay que llevarles al viaducto para que entiendan eso de vamos a regenerarlos en un vuelo, ¿no?, latino. Por lo tanto, es una obra que ha desaparecido del programa de las universidades norteamericanas porque prefieren a Lorca o prefieren a Alejandro Casona, ¿verdad? Lo entienden perfectamente. Además, las obras de Casona tienen una ventaja para ellos, y es que acaban todas muy bien, ¿eh? Y eso el final feliz, no, lo digo, no, me parece que Casona es un dramaturgo muy honesto, ¿verdad? Pero bueno, a ellos les gustan esos finales, ¿no? Bueno, en esta enumeración de aportaciones, no sé cómo voy, Masha, de tiempo, dime lo que me queda porque... Bueno, en estos 10 intentaré completar esta panorámica, ¿no? En esta enumeración de las virtudes que adornan a Valle Inclán respecto del teatro contemporáneo y las anticipaciones, ¿no?, dice, empleó la técnica que Brecht había de llamar técnica de la distanciación. Rompió con las convenciones neoclásicas y naturalistas. Escribió su teatro con un componente narrativo, empleando una forma teatral que con Brecht se llamaría épica, pero al mismo tiempo cargado de sustancia dramática, lo que no siempre ocurre en Brecht, ¿no? Apunta, y es verdad, ese didactismo a veces cargante que tienen las obras de Brecht. Se burló como de un fetiche de la compartimentación preceptiva de los géneros. Creó un teatro social satírico de gran capacidad demoledora. Se manifestó en un lenguaje rico y expresivo, condensado y enérgico, en un bellísimo lenguaje acción, que es un ejemplo ilustre de lo que puede y debe ser un lenguaje teatral, ¿no? Y esta es, claro, la gran aportación que hace Valle a esa cultura teatral contemporánea, ¿no? Después también es muy interesante, y ayer pues lo dijo César Oliva, el hecho de que siempre se dijo que a Valle Inclán no le interesaba la escena, que no le interesaba el teatro, pero hombre, por Dios, era lo que más le interesaba. Había querido ser actor, se casó con una actriz, después intenta por todos los medios estrenar todas sus obras, menos Luces de Bohemia. Bueno, la mayoría tiene tiene un estreno, ¿no?, aunque generalmente con fracasos, ¿verdad? Pero que Valle Inclán escribiera su teatro a espaldas de la escena no es verdad, no es verdad. Valle Inclán escribe sus obras, además, no voy a decir que con un sentido absolutamente pragmático de la escena, ¿no?, porque impone cosas imposibles a veces para el director, pero siempre con un criterio escénico, con un criterio también plástico, ¿no? Por ejemplo, hay una definición que hace él de los personajes trágicos en función del gesto. El gesto es muy importante en Valle Inclán. Lo trágico, por lo tanto, no solo es un componente literario, sino para él es escénico y que lo debe plasmar el actor. En una entrevista concedida a la ABC en 1928, creo que al periodista Francisco Madrid, dice: los gestos son el lugar común de los malos actores. Las máscaras, cómicas o trágicas, tienen su mayor eficacia en ser inmutables. La gesticulación desmesurada es del melodrama llorón
del ínfimo sainete, de la comedia ramplona. La tragedia solo tiene ademanes y actitudes regidos por una expresión del rostro casi sin mudanzas. La escuela de la tragedia son las estatuas griegas. El hecho de que, frente a la gesticulación desaforada, que será la de sus héroes esperpénticos, él distinga lo que es la impasibilidad, el rostro, ¿verdad?, que sería la caracterización de los héroes trágicos, como sería en el caso de Luces de Bohemia, Max Estrella, pues verdaderamente nos habla de que efectivamente él tiene muy en cuenta lo trágico a la hora incluso de diseñar un esperpento como Luces de Bohemia, que yo creo que deberíamos hacer con él una excepción dentro de lo que es el grupo de los esperpentos o de las farsas. Luis Iglesias Fijó pues decía, bueno, sí, el esperpento no es un género absolutamente nuevo, ¿verdad?, en esa idea de que el grotesco no es exclusivo de la cultura y del teatro español, sino de la cultura europea. El esperpento es una forma nueva de la farsa, es una farsa reactualizada, ¿verdad? Pero en esa farsa, que efectivamente el martes de carnaval, en los tres esperpentos que lo constituyen, pues apenas hay lugar para lo trágico, apenas hay lugar para lo serio, salvo quizá en la muerte de la niña, ¿verdad?, en Don Friolera. En Luces de Bohemia no tenemos eso, tenemos un grado muy importante de lo trágico dentro de la obra, ¿no? Y por lo tanto habría que distinguir entre lo que serían los personajes deshumanizados, cuando Valle Inclán dice, estoy escribiendo un género, ahora como los actores españoles son tan malos, estoy escribiendo para muñecos. Así lo dice, ¿no? Ya se quita el problema, ¿verdad? ¿Cómo representar Luces de Bohemia con muñecos? Imposible. Ahora, Los cuernos de Don Friolera perfectamente, lleva el teatro de títeres incorporado dentro también de la visión, cualquiera de los martes de carnaval, podría interpretarse, no digamos la farsa y licencia de la Reina Castiza, que se considera preesperpento. Luego tablado de marionetas. Claro, tablado de marionetas, donde está justamente la farsa y licencia de la Reina Castiza, claro. Sí, o sea que tenemos ahí diversas maneras, ¿verdad?, pero todas ellas nos conducen a lo que se llamaba en la época la deshumanización, ¿no?, la deshumanización del arte, también con la deshumanización del teatro. Pero al menos en Luces de Bohemia hay tres personajes humanos, demasiado humanos, que serían, por orden de importancia, Max Estrella, el preso y la madre. Y que esto es así, fíjense, lo corrobora Valle Inclán también con algunas declaraciones que hace y que implican a estos personajes que les digo, ¿no? En una entrevista también de Francisco Madrid dice, 1925, recuerdo que una de las cosas que más impresión me ha producido en mi vida es una escena que presencié una tarde yendo a casa del librero Puello. Bajaba por la calle una mujer seguida de unas vecinas. Esa mujer era una portera a la que le acababan de decir que a su hijo, jugando con unos muchachos del barrio, le habían matado. Aquella mujer no decía una palabra, solo gritaba. Sus gritos eran la única expresión de sus sentimientos. Evidentemente esta escena está reteatralizada, no corresponde exactamente la de la escena décima, ¿verdad?, a lo que es, pero es lo mismo. Es la mujer que grita y ante la cual se conduele al oír esos gritos, esa cólera trágica que dice Max Estrella, a lo cual le contesta el cínico don Latino, su perro. Hay mucho de teatro. Y Max solo le dice imbécil. Es incapaz de entender el dolor de esa madre llorando, ¿no? La otra, naturalmente, es la del preso, donde efectivamente vemos cómo en Max Estrella se cumple lo que Valle Inclán le dice a Rubén Darío al caracterizar, al hablar de Alejandro Saba. Tuvo el fin de un rey de tragedia, loco, ciego
y furioso. La caracterización que nos hacen las acotaciones va en esa misma línea de distinguir lo que es el gesto, la gesticulación desaforada del muñeco esperpéntico de la proximidad afectiva, trágica, la grandeza de un personaje como es Max, como es el preso y también como es la madre de la famosa escena de la carga policial. Su cabeza, rizada y ciega, de un gran carácter clásico arcaico, recuerda los Hermes. Máximo Estrella, con los brazos abiertos en cruz, la cabeza erguida, los ojos parados, trágicos en su ciega quietud. Constantemente utiliza Valle el calificativo trágico, ¿verdad?, para caracterizar a su héroe frente a los demás, las demás excrescencias de la obra, ¿verdad? Su excelencia, Tripudo, el ministro, repintado, mantecoso, responde con un arranque de cómico viejo en el buen melodrama francés. Están ahí perfectamente las dos actitudes. Por eso, claro, ahí terminaríamos hablando de cómo, la pregunta que ayer se hacía en el debate con los directores de escena, cómo interpretar a Valle. Lo interpretamos siempre en la clave esperpéntica. No habría que seguir al maestro Güero Vallejo cuando en su discurso de ingreso en la Real Academia, ¿verdad?, pues dijo que Valle incumplía su propia doctrina de las miradas desde el aire, porque a veces exigía la mirada en pie, la mirada conmovedora. Esto es algo que la crítica en su momento no vio bien en la versión de José Tamayo, ¿verdad?, del año 70, se cumplen 50, ¿no?, años de aquella maravillosa función, que algunos, siendo casi muy críos, pudimos ver, ¿no?, en el Teatro Bellas Artes, y que nos ha quedado, claro, como una imagen, tú la verías también. Ya Lemos, claro, empezó después con Lemos y Agustín González, ¿no? Y ya sabéis que se le criticó mucho a Tamayo, se decía que en las escenas grotescas se había derivado hacia el sainete, cuando, claro, el sainete está presente también en Luces de Bohemia. Los personajes son sainetescos, muchos de ellos. Y sobre todo no se le perdonó que hubiera humanizado esas dos escenas, que efectivamente hay que humanizarlas, ¿verdad?, la escena del preso y la escena de la madre, porque si no, no se entienden. Y desde luego la propia actitud de Max Estrella, ¿verdad?, que es en efecto la de este rey loco, la de este rey trágico, ¿no? Güero se quejaba mucho, ¿verdad?, de esa tendencia a la esperpentización que luego se prodigó muchísimo en los años del tardofranquismo, los años incluso posteriores, ¿verdad? En la transición diríamos que gana fuerza el Valle Inclán esperpéntico frente al Valle Inclán trágico. Y en general esto ocurría con otros autores, ¿verdad? Y yo creo que es una deriva que todavía se nota, ¿verdad? Incluso con el propio Lorca hemos visto representaciones de tragedias suyas que la verdad no hacen honor a la pureza con que Lorca trata el género trágico, ¿no?, introduciendo escenas cómicas, cosas que no están ni en la propia obra, pero con esa tendencia quizá a introducir la ironía por todas partes, ¿no? La ironía, yo creo que hay que recuperar un poco esa idea de lo sublime, ¿verdad?, que debe acompañar al teatro, que ha acompañado al teatro siempre, y que en un momento como el actual, pues yo creo que todavía con mayor razón, ¿verdad? Efectivamente hay que reír, pero evidentemente también hay que condolerse, y esta era la lección que quería dar Antonio Güero Vallejo con esa defensa que hacía suya del esperpento humanizado, y en cierta manera como el descubrimiento de la tragedia por la puerta de atrás, si se quiere, ¿no? Tragedia no de coturno, sino tragedia en zapatillas, como la que nos representa este maravilloso héroe de nuestro gran personaje dramático de nuestra historia teatral, que es Max Estrella. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir con Luis Alberto de Cuenca, que es doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de investigación y filólogo en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC y también un poeta y ensayista muy reconocido. Fue director general de la Biblioteca Nacional de España entre los años 1996 y 2000 y secretario de Estado de Cultura entre los años 2000 y 2004. Es presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Fue el presidente y es miembro del Real Patronato del Museo del Prado. Es también académico de número de la Real Academia de la Historia y como escritor ha obtenido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Traducción, el Premio Nacional de Poesía en 2015 por su obra Cuaderno de Vacaciones y el Premio Antonio de Sancha en 2016. En 2018 editó Luces de Bohemia en la editorial El Reino de Cordelia y hoy nos va a hablar sobre Luces de Bohemia, Eterno Valle Inclán. La palabra es suya. Muchísimas gracias, querida Marcia. Muchas gracias también a mi querido amigo Javier, a quien conozco hace tantos años y a quien admiro tanto, y a Sergio Santiago, que ha sido muy eficaz también en todas las comunicaciones con respecto a esta función largamente anunciada y largamente demorada también por el maldito virus que sigue campando en nuestro país, lamentablemente. Pero, en fin, hemos conseguido reunirnos gracias a Natalia Menéndez en este lugar tan maravilloso que es el Teatro Español. Bueno, vamos a ver, una de las cosas que nos congrega aquí, no hay ningún motivo tampoco para celebrar a Valle Inclán, no tiene que haberlo porque es un grande de la literatura universal, no solo de la literatura española. Pero el motivo más inmediato que nos trajo aquí a esta conmemoración es que hace 100 años, exactos 50 años desde el estreno de la obra Luces de Bohemia, a ese estreno al que ha aludido Javier y que estuvimos algunos de los presentes. Ya con Carlos Lemos en el papel de Max Estrella, que en Valencia, en su estreno absoluto, había tenido a Rodero como protagonista. Pero bien, este año de 2020 se cumplen 100 años de la aparición de la primera versión de Luces de Bohemia en la revista España y se cumplen 50 años del estreno de Luces de Bohemia en la fecha tardía de 1970. Siempre fue una obra controvertida, durante el franquismo fue, la verdad, anatematizada en cuanto a posibilidad de subir a un escenario. Luego se conjuró esa maldición y se consiguió llevarlo a un escenario porque Tamayo tenía un poco bula en ese tipo de cosas. Pero no cabe duda de que el origen de todo fue la revista España. Yo he traído aquí en mi biblioteca 4 ejemplares de la revista España de 1920 que reproduce fascículo a fascículo Luces de Bohemia en una primera redacción que es mucho menos enjundiosa que la primera edición de 1924 en forma de libro en la colección Ópera Omnia, porque le faltan 3 escenas que luego redondearía. Cógelo, por favor. Pásalo si quieres hacer. Que luego redondearía en la edición en forma de libro con 3 escenas nuevas. La revista España tiene una historia muy curiosa que paso a contaros brevísimamente. La funda ni más ni menos que don José Ortega y Gasset en 1914. Pero en 1916 Ortega tiene ya otros intereses, hay problemas con la revista y se la cede la dirección a don Luis Araquistain, que lleva a cabo una labor importante al frente de la revista y que es el director cuando se publica en 1920 Luces de Bohemia por fascículos en la revista. Después sería ni más ni menos que el presidente segundo de la Segunda República Española, Manuel Azaña, quien dirigiría la revista España. O sea que tenemos a 3 monstruos, diríamos, de la cultura española del siglo XX dirigiendo España: José Ortega y Gasset, Luis Araquistain y Manuel Azaña. Por lo general, aparecía siempre Luces de Bohemia en la última página de la revista, en las 2 últimas páginas, la última hoja de la revista, y no respetaba escenas, sino que, por ejemplo, ponía al final: continuará la escena quinta, continuará la escena sexta, etc. Lamentablemente yo no tengo
la colección completa de la revista España. Abelardo Linares, el gran librero sevillano, sí la tiene, y la tiene ofertada incluso en su catálogo. Lo que pasa es que a un precio prohibitivo para un modesto profesor de investigación del Consejo como el que nos habla, ¿no? Pero fueron exactamente, si sumamos aquí las entregas, 5, 9, 13 entregas, un guarismo con mala prensa, 13 entregas de las que solamente tengo 4. Pero en cualquier caso, la verdad es que es emocionante asomarse a las páginas de una revista tan importante como España, donde aparece probablemente la obra de teatro, para mí la más importante pieza teatral de la literatura española del siglo XX. Valle, como sabéis, murió en enero de 1936, a los 70 años. No los había cumplido, yo creo, porque murió en enero, de modo que, pero no sabemos el mes. 69 debía tener, exactamente los mismos años que tengo yo ahora, de modo que voy a tocar madera y que no sé si ve por aquí. Pero en cualquier caso, lo que sí os digo es que en el año 36 murió Valle y, por tanto, los 80 años, que ahora son 70, pero para los autores, digamos, antiguos, siguen siendo 80, se cumplieron los derechos de autor en 2016. Y entonces empezó a publicarse a Valle Inclán de una manera más indiscriminada, lo mismo que pasó con Lorca, que también falleció asesinado en 1936. Y la editorial Reino de Cordelia me encargó que hiciera una edición de Luces de Bohemia. Hice una edición de Luces de Bohemia transcribiendo lo mejor que sabía la edición del 24, sin incorporar las variantes del 20, que son muchísimas, pero hay ediciones como la de Zamora Vicente que las incluye todas y no merece la pena tampoco hacerlo, porque no, de algún modo lo que hacen también las anotaciones textuales es, por un lado, enriquecer la labor filológica del que publica el texto, pero por otro lado también impide una lectura fresca, limpia, directa del texto. Como dice muy bien Javier, cada página de Luces de Bohemia exigiría una exégesis anotativa muy grande, ¿no? Debería anotarse prácticamente cada párrafo. Pero yo opté en mi edición de Reino de Cordelia por anotar lo imprescindible. Lo imprescindible es siempre muy opinable, porque para muchos es imprescindible una cosa y para otros otra. Pero en fin, yo intenté hacerlo lo más ligero posible y lo más, digamos, cooperante con el lector para que pudiera disfrutar de ese texto sin ningún tipo de alteración motivado por el desconocimiento de un personaje o de otro, etc. Ha mencionado Javier, por ejemplo, al librero Puello. El librero Puello sale perfectamente en la segunda de las escenas cuando llegan a la librería Don Latino y Max, y es un trasunto del librero Puello que por cierto ha salido ahora un libro importante de su nieto que ha publicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo creo que hace un par de años o algo así, una biografía exhaustiva de Puello, que viene muy bien también porque es un personaje que Valle Inclán incorpora a Luces de Bohemia. Yo creo que es nieto, sí. Yo creo que es nieto ya. Nieto o incluso bisnieto, no lo sé. Sé que es línea directa, pero no sé exactamente. Se apellida Puello también. Puello Will, me parece. Total, que entonces acometí esa tarea de fijar el texto, que está ilustrado maravillosamente por José María Gallego, que todos lo conocéis porque es uno de los miembros del tándem Gallego y Rey, que opera como humoristas gráficos en el diario El Mundo. Ahí Ignacio Amestoy puede dar fe, porque es colaborador de ese mismo periódico desde hace muchos años. Y Gallego ha hecho una labor extraordinaria. Ha hecho una labor impecable, una labor burlesca, grotesca, pero también con un halo trágico que emana de la obra de Valle Inclán y que evidentemente no acepta solo un tratamiento de tipo satírico. Pero Gallego lo hace impecablemente, desde la sátira, pero al mismo tiempo desde un respeto reverencial, sobre todo por el personaje principal, que es el gran héroe trágico Max Estrella. Por una serie de circunstancias que no vienen al caso, la verdad es que no he podido urdir un paper nuevo sobre Valle Inclán,
Yo desde pequeñito he tenido una obsesión con Valle Inclán porque en casa había una edición de las sonatas de la edición de Austral encuadernadas, los dos volúmenes, tenían cada uno un par de sonatas, creo recordar, en un volumen de encuadernación holandesa verde, que la verdad hizo mis delicias cuando tendría yo pues 11 o 12 años y me fascinó. Y desde entonces me dediqué a Valle Inclán de una manera desaforada, pero no como especialista ni como estudioso, sino como coleccionista. Y empecé a intentar completar los huecos, los muchísimos huecos que tenía mi biblioteca en Valle Inclán, y hoy día tengo la suerte de poderos decir que tengo todas las primeras ediciones, todas absolutamente, de Valle Inclán, o sea que no me falta ninguna. Una de las personas que más me ayudó a completar esa colección valleinclanesca fue la librera de la librería Mirto, doña Herminia. No sé si tú te acuerdas de doña Herminia. Tenía la librería Mirto en la calle Ruiz de Alarcón, detrás del Prado. Tenía una colección muy buena de valleinclanes que procedían de Muguruza, del arquitecto Muguruza, que tenía también la obsesión de coleccionar valleinclanes y que ella puso a la venta. Y allí pues, la verdad es que rellené muchos huecos. Luego las últimas cosas que he podido encontrar, la sonata de otoño que se me resistía, pues la conseguí en un librero madrileño. Y Epitalamio, un libro rarísimo porque el propio Valle lo persiguió, igual que pasó con Juan Ramón Jiménez y con sus ninfeas y almas de violeta. Los autores a veces se cabrean profundamente con alguna de sus obras y la persiguen. Y Epitalamio me lo regaló. Un día llegó un paquete enorme, como de este tamaño. Epitalamio es un librito así pequeñito. Un paquete enorme a casa que estaba trucado, puesto que dentro del paquete había una caja, dentro de una caja, una especie como de matrusca rusa, y al final encontré Epitalamio. Era un regalo del librero Abelardo de Linares, que sabía que me faltaba, que me hizo ese maravilloso regalo. Y entonces os voy a leer, porque ya os digo que soy más coleccionista que experto en Valle, lo que urdí para el prólogo de la edición de Reino de Cordelia, que es un prólogo pues muy convencional, pero al mismo tiempo muy personal, ¿no? En el año 66 se cumplió el primer centenario del nacimiento de don Ramón, y pues se hicieron muchos monográficos en las revistas literarias dedicados a su vida y a su obra. Por ejemplo, pues cuadernos hispanoamericanos, papeles de Sonar Madans, también hizo una, etc. Ya se habían hecho antes, incluso en vida de Valle Inclán, algún número extraordinario dedicado a él, como el famoso de la pluma, ¿no? De Cipriano Rivas Cherif. Era cuñado de Azaña, ¿verdad? Cuñado. Y gran hombre de teatro también. Y director de teatro. Y dirigió Divinas Palabras. Que es del 19, es del 19 o del 20. Es de 19, ¿verdad? Pero la edición no es del 20, la edición escrita. La edición escrita yo creo que... Yo me acuerdo de una muy famosa con Nati Mistral, ¿os acordáis de la cita de Tamayo también? Tamayo, la verdad es que hay que reconocerle que hizo muchas cosas importantes de recuperar patrimonio teatral español de primera línea, como en el caso de Luces de Bohemia, ¿no? En aquel tiempo nos sorprendió muchísimo Luces, ¿verdad?, en la escena. Hoy hubiéramos quizá matizado muchas cosas, pero fue importante aquel estreno. Bueno, pues como os iba diciendo, en el año 66 hubo numerosos monográficos dedicados a la vida y obra del autor de Villanueva de Arosa, y ahora de Soltera, Vilanova de Arousa. Recuerdo, por ejemplo, con especial vigencia en mi memoria ese que ha mencionado Javier, de Cuaderno Hispanoamericano, que entonces lo dirigía el académico de la historia y gran historiador y sociólogo José Antonio Maraval. Ahí, en ese número, mi padre trabajaba en la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, en la OIS, que tenía su sede en Cultura Hispánica, en la Avenida de los Reyes Católicos, y siempre traía un ejemplar de Cuadernos Hispanoamericanos a casa. Y entonces yo, que tenía entonces 15 años, me sumí en la lectura del extraordinario dedicado a Valle, y en especial me pareció extraordinario un artículo magnífico que un veinteañero, Andrés Amorós,
consagró a Luces de Bohemia y que se titula, y que vosotros todos los vallecranistas lo conocéis, Leyendo Luces de Bohemia, ¿no? Amorós había hecho su tesis sobre un gran amigo de Valle, don Ramón Pérez de Ayala, y conocía a la perfección, y sigue conociendo, el ambiente literario en que se gestó la llamada por Eduardo Gómez de Vaquero, Andrenio, nuestra mejor novela de Bohemia. Y es verdad, porque tiene, aparte de tragedia, que estoy completamente de acuerdo con Javier Huerta, creo que tiene muchísimo de novela dialogada, tiene mucho de narratividad, lo ha dicho también Javier, ¿no? Por eso está muy bien visto lo de Andrenio, llamarlo nuestra mejor novela de Bohemia. Sin la lectura de aquel número de Cuaderno Hispanoamericano dedicado a Valle, pues yo no hubiera tenido después esa especie de inquietud por Luces de Bohemia, porque el artículo del maestro Amorós me fascinó. Tanto es así que yo no había leído entonces Luces de Bohemia, que me dirigí a una librería cercana a mi casa, a la casa donde vivía entonces, que era de mis padres, una librería que se llamaba Procultura, no sé si alguno de los presentes recuerda, en la calle de Goya, entre Velázquez y La Gasca, que era la librería en la que yo me proveía de los libros en aquel entonces, y me precipité sobre la edición de la colección austral de Luces de Bohemia, que yo creo que llevaba la fecha de 1961, o sea que no se publicó en austral hasta 1961. Había habido las ediciones de Rúa Nova del 44 en obras completas en 2 volúmenes, las de Plenitud de 52 y de 54, pero no, yo creo que Exenta no se había publicado en posguerra, ni siquiera en los Ópera Omnia que se hicieron en los 40. Creo que no está, eso los eruditos me lo tenéis que revelar. Yo creo que no. Empezó a salir en la posguerra en 1961 y hace muy poco se ha llevado a cabo un librito delicioso fuera de colección, de la colección austral, celebrando la 50ª edición de Luces de Bohemia en austral, 50 ediciones, porque ha sido una de las obras más solicitadas por los pedagogos en los planes de estudio para que lo lean los niños y las niñas en las lecturas obligatorias. La edición de 50 años, 50 ediciones después, ha llevado a cabo un nieto de Valle Inclán, Joaquín del Valle Inclán. Y sigue ahora en austral vigente esa edición, pero ya no el libro singularizado, sino un libro normal del austral, ¿no? Yo ya había leído, como os he dicho antes, y de una manera completamente deslumbrada por mi parte, las sonatas. Precisamente en Reino de Cordelia hice también una edición de las sonatas con un criterio que yo creo lógico. Ahí no estoy de acuerdo con Margarita Santos Zas, porque ella ha publicado las obras de Valle ahora en la Biblioteca Castro y ha seguido el criterio de adoptar el texto de las primeras ediciones. E incluso la puntuación, por deficiente que fuese, de las primeras ediciones. Y yo opté por la última en vida del autor, que es lo habitual en filología. Pero también es cierto que tiene mucho interés el que en la Biblioteca Castro exista ese texto, porque no tiene uno que recurrir a las primeras ediciones, ahí lo tiene perfectamente anotado. Es que él corregía mucho. Corregía incluso en la propia tirada. Iba a la imprenta y corregía, de tal manera que hay libros que aparecen... Incluso dentro de la imprenta, porque él lo que quería, era un obseso de la tipografía. Entonces, como él era el encargado de publicarse sus propios libros en las famosas series de Ópera Omnia, pues entonces si al final había un colofón en el que faltaba una palabra para que cuadrara el triángulo de final de cada capítulo, lo hacía. De modo que textualmente Valle Inclán es un disparate total. Es como los autores del Siglo de Oro, que hay que mirar todas y cada una de las ediciones porque varía en ocasiones un Lope o un Calderón, ¿no? Pues con Valle Inclán pasa lo mismo, pero eso lo han estudiado muy bien sus nietos, sobre todo Joaquín lo ha publicado una serie de cosas sobre la cuestión tipográfica de Valle Inclán, ¿no? La lectura de Luces, lo que hizo para una persona de 15 años que había leído ya las sonatas de Valle, es completar la idea que podía uno forjarse de Valle Inclán al leer las memorias de Bradomín, ¿no?
Yo siempre he defendido una cosa, y se lo decía a Sergio por teléfono en alguna ocasión hace un par de meses, que hay un solo Valle Inclán, que eso de decir que hay un Valle Inclán cursi, relamido, modernista, reaccionario, etcétera, y luego ya un Valle Inclán progre, maravilloso, anunciando el futuro y completamente identificado con la causa revolucionaria, me parece injusto. Yo creo que él siguió siendo un modernista, que era también un revolucionario cuando era un modernista y que continuó siendo un modernista cuando era revolucionario, ¿no? El autor de Luces de Bohemia, yo creo que es el mismo autor de las sonatas en todo lo que acomete, ¿no? Lo único que difiere es que en el caso de Luces de Bohemia el escalpelo crítico es más contundente, pero el escalpelo crítico también existe en las sonatas y en la primera obra de Valle Inclán, ¿no? La realidad social, política y económica después de la Revolución Soviética del 17 era muy distinta y había cambiado, y obviamente Valle Inclán estaba atento a lo que ocurría en el mundo, tenía que notarse en Luces, pero yo he sido siempre partidario de recalcar la unidad sobre todas las cosas de la obra valleinclanesca, insistiendo en que desde Femeninas hasta el Ruedo Ibérico no hay mucha diferencia en lo que a punto de vista y a visión del mundo se refiere, que el mismo valle decadente de corte de amor anida en la gestación de la corte de los milagros y que lo esperpéntico ya estaba anunciado a Vinitio, de alguna forma, en la producción literaria del escritor gallego. Jardín Umbrío, por ejemplo, algunos de los cuentos de Jardín Umbrío. Pero de lo que no puede caber duda es de que el esperpento nuclear fundacional, arquetípico de Ramón de Valle Inclán, es este título que nos congrega aquí, es Luces de Bohemia, que insisto en que si hubiera que calificar o ubicarla en una lista de mejores obras del siglo XX en castellano, yo la pondría sin duda entre las 10 mejores obras, pero vamos, incluso entre las 5. Apareció, como dije antes, en las páginas del Semanario España en 13 entregas entre el 31 de julio y el 23 de octubre de 1920. Yo desgraciadamente solo tengo la del 28 de agosto y las 3 primeras de septiembre, por lo menos son correlativas, ¿no? Eso, pero la segunda aparición impresa tendría lugar 4 años después, a 30 días del mes de junio de 1924, siempre el número romano lo del 30 y lo de la fecha del 24, como reza el colofón del libro, impreso en la madrileña imprenta cervantina. Cambiaba de imprenta. Valle, como era digamos, el propietario de sus propias ediciones, cambiaba de imprenta. En esta ocasión es la imprenta cervantina. Apareció como volumen 19 de unos ópera omnia de Valle, que ni eran los primeros, pues empezaron allá por el año 13, me parece, con la Marquesa Rosalinda, que entonces se publicó ya en primera edición en ópera omnia. Mientras que otra obra que ha mencionado Javier, Voces de Gesta, es uno de los libros mejor editados, en un papel horrible, pero digo con una belleza ornamental impresionante, por José Moya, que era el habitual, que ilustraba las obras de Valle, de ópera omnia y de otros libros. A partir del 13 existen ya los ópera omnia, o sea que esos ópera omnia donde aparece Luces de Bohemia como volumen 19 no son ni los primeros ni serán los últimos. La edición del 24 de Luces difiere mucho de la de 1920 y es con toda evidencia la que hay que adoptar como texto base de cualquier edición moderna de Luces de Bohemia. Yo no sé si este año ha aparecido el texto del 20, no ha aparecido exento. ¿Que sepáis vosotros? No, creo que no. Quizás sea interesante sacarlo aparte, pero lo ideal sería hacerlo un facsímil reencuadernando las páginas de la revista España, eso sería bonito, que tiene muchísimas erratas. Ignacio tenía la idea de explicarla, pero no se ha... Tenía la idea, Ignacio, pero no la lleva a cabo. No. Ahí yo contaba ayer el hecho, destacaba el tema de las 3 escenas del anarquista, la ausencia de esas 3 escenas anarquistas. Que hoy con la intervención de Javier decimos que el anarquista es fundamental, la madre es fundamental, entonces esas 3 escenas que yo imagino fueron censuradas
En el 20. Porque, claro, estaba toda la ley de fugas, toda esta circunstancia política, ¿no? O sea, ¿tú crees que estaban escritas por Valle ya en 1920? O sea, no, que no fueron añadidas con posterioridad. Ah, pues eso es muy interesante lo que me dices, porque yo no me lo había planteado. Las escenas del anarquista vertebran la propia obra. Entonces uno lee esas escenas tan mal editadas, verdaderamente en la revista España, que no es comprensible. Yo decía que las últimas escenas que se editan, bueno, pues son las únicas que se editan enteras, escenas, porque todas las demás escenas están cortadas desde la primera, con ese continuará que tú indicabas, ¿no? Entonces, hay la necesidad de indagar más en ese tema y publicar, indudablemente, la versión de Araquistain. Que Araquistain, yo pienso que fue el que censuró, porque también un propietario de la revista es García Bilbao. Y el mismo día que se empieza a publicar Luces Bohemias, el folletón, se presenta la Sociedad Anónima de España. Es decir, que ahí tenemos a Araquistain en el terreno capitalista, por otra parte, que es el gran hombre, ese defensor de la tercera internacional, por otra parte, en ese mismo momento, ¿no? Entonces es fundamental el que exista una edición consciente y comparativa de la edición de 1900. Incluso con las numerosas erratas que hay, a consignarlas, porque hay muchas erratas. Le comentaba yo hace un momento a Javier, me parece, si lo de, en vez de hispalis, lo latino de hispalis, que debe decirse hispalis, por cierto, con acento en la I, a pesar de que no venga el acento, pero es una palabra latina, pero es hispalis. Yo le puse la tilde para que la gente ya dijera hispalis de una vez por todas. Pero se llegaron a tirar, bueno, hay muchas erratas en la edición de la revista España. Pero es que España es una revista muy leída, porque es que me parece que empezó con 50.000 ejemplares, yo no sé si mantuvo ese. Ahí están de corredactores, Rivas Cherif y compañía. En estos volúmenes que he traído yo, en estos números, aparece Rivas Cherif también, sí. Y hay cosas sobre Valle Inclán, y luego en la cercanía de Azaña. Yo comentaba ayer que se pone en marcha el grupo de amigos de Valle Inclán. Azaña, por ejemplo, que era íntimo amigo. Entonces, en una especie de agiprop, ¿no? En el que colabora Rivas Cherif, indudablemente. Entonces, bueno, yo creo que ese momento también políticamente es extraordinariamente delicado y es comprensible que García Bilbao y también, que fue el que puso el primer capital con Ortega, incluso García Bilbao, pues tengan un poco miedo a la llegada, indudablemente, del dictador, que ya propone precisamente el que se ponga en marcha la ley de fugas. Porque la dictadura de Primo empieza el 23, o estoy equivocado. ¿Perdón? La dictadura de Primo comienza en el 23. Sí. El golpe de Estado de Primo es el 23, ¿no? Sí. Pero en el 20, ¿hay algún tipo de manifestación escrita acerca de que se censuró lo del 20 o no se No existe. Es que entonces eso es una conjetura que yo la encuentro inteligentísima. Porque es como muy difícil, bueno, no demostrado, pero que es como complicado entender la historia sin que pasen por la librería de Zaratustra, ¿no? Porque es como el motor. Entonces, él yo creo que habla de la segunda, que seguro fue censurada. Sin duda. Como por la línea argumental de la obra, más que por... Tenemos que recobrar el dinero. Entonces, indudablemente hay que volver a... Pues me interesa muchísimo esto y no me lo había planteado, la verdad. Y en la escena de Zaratustra, bueno, supongo que lo tratarás ahora, ¿verdad? Está la aparición del anarquista. Es verdad que es la primera aparición del anarquista. Exacto. Entonces, y luego ya, indudablemente, la escena de... Cuando se lo encuentra en la cárcel. Son fundamentales esas escenas del anarquista porque indudablemente es el origen de la obra. Ahí nos vamos al 1906, que es precisamente la acción
de Mateo Morral, que precisamente él en las noches anteriores está con Ricardo Baroja y también posiblemente también Pío lo cuenta, que están en los cafés con el anarquista. Entonces luego también les mandan reconocer el cadáver del anarquista. Entonces Valle Inclán está absolutamente conmovido, indudablemente por esa circunstancia. Luego, en el 9, cuando muere también pues, el propio Alejandro Saba, pues también es la Semana Trágica de Barcelona. Coincide. Que todo ese ambiente anarco está en el propio Valle Inclán. Y además el anarquismo es un componente importantísimo de la generación del 98. Sí, de todos, Azorín, por ejemplo. Destacaba que él apenas tuvo un contacto con la prensa, digamos, conservadora, con ABC. Pues bueno, publicó un artículo en el Blanco y Negro, en el comienzo de su carrera, y luego en el último momento de su carrera, también en Blanco y Negro, ¿no? Y fundamentalmente luego con el sector carlista, pues también publicó. Pero luego él se inclinó por la prensa más liberal y comprometida. Bueno, y de hecho, por ejemplo, la primera obra de Sender, que está dedicada a la Revolución Mexicana, está prologada por Valle. Sí, sí, Y de un Sender muy desvenenado entonces desde el punto de vista ideológico, ¿no? sí, sí. No cabe duda. Así que hay que evitar el volumen del año 20. Indudablemente. Pues ¿por qué no? Yo os doy también una idea, hablar con Abelardo Linares, porque tiene la colección completa de España, que no debe ser fácil tampoco, estará probablemente en alguna biblioteca, pero quizá no completa. La Ateneo está completa también. No, es verdaderamente insultante cuando tú tienes ahí las primeras escenas, ¿no? Tengo la cuarta, quinta, sexta, me parece. Cuarta, quinta, sexta. Del 20, que no corresponden con la del 24, claro. No, es verdaderamente lamentable la edición, y sobre todo, decíamos lo de las erratas. Lo de las erratas están precisamente hay una nota de erratas en la última escena, que dice, bueno, una fe de erratas, tal. El 23 de octubre del año 20. Pero ya en octubre, es decir, se ha pasado el verano. Parece que agosto también pues, se llegó a beneficio inventario, ¿no? Y él reacciona ahí para decir la fe de ratas, ¿no? Perfecto. Pero indudablemente que en ese momento Araquistáin está impulsando a Valle, al sector más izquierdista, indudablemente le dice el bolchevique, etcétera, ¿no? Sin duda. Hay una noticia de Italia. Sin duda. El primer bolchevique, el último cristiano. No, se sabe que además la Revolución Soviética operó en el ánimo de Valle Inclán como algo muy que le conmovió por dentro. Bueno, y en ese momento la ebullición de la Tercera Internacional, que hay duda del Partido Socialista sin integrarse o no. Sin duda. Muchísimas gracias, Ignacio, pero me comenta Javier que se tiene que hablar luego Sergio. Voy a acabar. No, bueno, la cuestión es que realmente esa edición que prologué yo y cuyo prólogo estoy ahora más o menos leyendo, pues tiene unas maravillosas ilustraciones de José María Gallego, que no ofrezco esas variantes del 20, que se encuentran en la edición de Alonso Zamora, que es muy cumplida, en la colección Clásicos Castellanos, y que, bueno, de los cientos de libros sobre Valle que yo creo que tengo una biblioteca estupenda, no solo de textos de Valle, sino sobre Valle. Utilicé muy pocos, entre ellos pues el monográfico de la pluma que he mencionado antes, de Azaña y de Rivas Cherif, en el año 23, no en el 24 que dije antes. Y que hay un libro que también me gusta mucho sobre el esperpento, que es, aparte del de Zahareas y Cardona, que se publicó en el año 70 por primera vez en Castalia, el famoso también de Don Alonso, de la añorada Biblioteca Románica Hispánica, La realidad esperpéntica, aproximación a luces de Bohemia, del 69, que os recomiendo mucho porque es un libro muy interesante, ¿no? Es una ampliación de su discurso de ingreso en la española. Simplemente deciros que me parece, de nuevo, remachar, que me parece una de las obras más importantes de la literatura española, una maravillosa
novela dialogada, tragedia, como queramos llamarla, pero que cada escena de cada parlamento es una obra de arte máxima y que estoy muy contento de que me hayan congregado aquí mis amigos Javier y Sergio y Julio también, porque la verdad es que es un momento importante hablar de Valle Inclán, al que tanto amo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Sergio Santiago Romero, que es doctor en estudios teatrales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en Buenos Aires y en Roma y ha sido invitado como profesor visitante a varias universidades europeas. Ha sido profesor en el Máster de Estudios Avanzados de Teatro de la UNIR e investigador FPU en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense. Recientemente le ha sido concedido el prestigioso contrato postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Carlos III. También fue editor de los Cantos del Ofrecimiento de Juan Panero y coeditor de Teatro Completo de García Lorca y de Las Farsas y Esperpentos de Valle Inclán, que se publicará en 2021. Posee diversas publicaciones en las que ha estudiado la influencia de Nietzsche en el teatro y la poesía españolas del siglo XX y su ponencia hoy lleva el título La cueva de Zaratustra sobre la pulsión dionisíaca en Luces de Bohemia. Gracias, Masa. Buenos días a todos y gracias por su asistencia a esta cuarta sesión de las jornadas 100 años de luces, que a pesar de los avatares pandémicos y de este Madrid asediado por el virus, está siendo un rotundo éxito, en mi opinión. Aprovecho para agradecer a todos los ponentes su participación y la extremada calidad de todas las intervenciones a las que estamos pudiendo asistir. Mi contribución, precedida de las de dos maestros de la talla de Javier Huerta y Luis Alberto de Cuenca, ha de ser necesariamente modesta. Además, me habrán visto que yo iba tachando, porque muchas de las cosas que yo iba a decir, sobre todo sobre la tragedia, nos las ha dicho uno de los más grandes teóricos de esta cuestión. Por tanto, yo no voy a repetirme y menos a aburrirles, o al menos lo intentaré. Voy a limitarme a proponer, a modo de bosquejo, algunas impresiones que sobre Luces de Bohemia y el espíritu dionisíaco de esta obra he podido colegir al cabo de años de lectura. Como bien acaba de decir Masa, las relaciones entre teatro y filosofía, y más específicamente la recepción literaria de las ideas trágicas de Friedrich Nietzsche, han sido el ámbito en que he centrado mi investigación durante más de un lustro. Por ello, esta ponencia casi se puede considerar un caso de estudio particular dentro del programa de investigación más amplio que vengo desarrollando sobre la influencia de Nietzsche en la tragedia española contemporánea. Para acercarnos a la cuestión de forma somera, se lo prometo, ya habrá ocasión en la publicación de entrar en detalles, me centraré en plantear dos cuestiones preliminares y en el análisis trágico dionisíaco de dos escenas de Luces de Bohemia. Presentaré, en primer lugar, y en prosecución de muchos otros estudiosos, a Valle Inclán como un gran referente en lo que concierne al renacimiento español de la tragedia, es decir, como receptáculo y también como punto de irradiación de una genuina sabiduría trágica. Ya les digo que esto va a ser muy rápido, porque después de la ponencia de Huerta solo me queda decir, como Gracián, que regla de gran maestro, no hay que hacer comento. Por tanto, va a ser muy breve este primer punto. Después, me detendré brevemente en la ponderada basculación que se da entre lo apolíneo y lo dionisíaco en esta parte, como algo intrínseco y fundamental de la estructura del esperpento, tal como se ve principiada en Luces de Bohemia. Y finalmente me detendré en las escenas segunda y novena para ejemplificar cómo articula Valle Inclán dicho equilibrio entre las dos fuerzas trágicas, lo apolíneo y lo dionisíaco, que de acuerdo con Nietzsche son la esencia proteica de la tragedia. Bien, en lo que respecta a la relación de Valle Inclán con la tragedia, la crítica, nos lo ha expuesto muy bien Javier, ha estado siempre dividida en dos corrientes muy diferenciadas. Por un lado están quienes han defendido que Valle emprendió la tarea de la descomposición del género trágico y su disolución en la farsa. Y, de hecho, muchos han apostillado que hacía esto
por su dificultad para escribir tragedias, porque no le salían bien, no sabía, no conseguía escribirlas, porque era español, que esta es normalmente el final, la coletilla, ¿no? Es que como español, bueno, de hecho Sender llega a decir que Séneca intentaba hacer tragedias como romano, pero las piciaba como español. O sea, que es una cosa verdaderamente notable esta cuestión, pero tampoco quiero hacer parodia, porque efectivamente es un ensayo muy interesante el de Sender. Otros estudiosos, con Drew Daugherty a la cabeza, y el profesor Huerta y otros, ¿no?, sostenemos que la tragedia fue en efecto un caballo de batalla para Valle-Inclán, pero no con el objeto de disolverla, sino precisamente con el de diseñar un modelo específico que permitiera revitalizarla en la España contemporánea, ¿no? Es, como bien ha dicho el profesor Huerta, de la vieja polémica originada a finales del siglo XVII sobre la incapacidad del ingenio español para la tragedia. No me detengo en la multitud de títulos que demuestran el acercamiento de Valle-Inclán a la tragedia, subrayar que es una pieza muy importante de ese rompecabezas, Las mujeres de Sálvora, porque está escrita al mismo tiempo que Luces de Bohemia y que Los Esperpentos. Entonces, aquellos, ¿no?, como Cardona y Zareas, Cabañas Vacas, que han defendido que lo trágico ocupa Valle-Inclán solo durante unos años, pues claro, este manuscrito inédito desbarata esta teoría, porque es que Valle-Inclán, cuando se produce el hundimiento, va allí, va a Sálvora, toma notas, se monta en un barco, va allí, ve el casco hundido. O sea, realmente le está interesando y él está escribiendo, como bien decía Huerta, una tragedia griega. Entonces, ahí se desbarata esta idea de que la tragedia le ocupa solo hasta 1913 y después de aquel varapalo con el embrujado, nunca más. Bien, la hipótesis de Daugherty considera el esperpento como un modelo trágico y desplaza el problema de la tragedia en el teatro de Valle desde la aversión al anhelo de dotarle de una nueva actualidad, pero es que además ofrece, y aquí conecto con lo que decía Luis Alberto, ofrece una interpretación al conjunto de la obra de Valle-Inclán. Frente a dos Valle-Inclánes, el trágico y el esperpéntico, de repente nos propone Daugherty: si no será la tragedia, cito, con su sombra farsesca, el eje central en torno al que giraba el teatro del autor gallego. Claro, frente a quienes sostienen que Valle-Inclán no tenía interés por la tragedia porque no supo hacerlas, nos encontramos con la posibilidad de que la tragedia era aquello que preocupaba de verdad a Valle-Inclán y nos ofrece una lectura de continuum, desde aquellas comedias bárbaras, que él dice, las comedias que yo llamo, las tragedias que yo llamo comedias bárbaras, dice en una entrevista, hasta este modelo que es el esperpento. Desde este lugar, claro, la lectura de este famoso pasaje de la escena 12ª de Luces de Bohemia cobra un sentido un poco distinto. Decían algunos críticos anteriores que lo que propone aquí Max Estrella es la disolución, la banalidad de intentar la tragedia en España. La tragedia es un género vacío que no tiene ningún interés. Claro, quienes sostienen esto se olvidan de que Don Latino habla. Como decías ayer en la presentación, hay una intervención de otro personaje que le pone un pero a la afirmación de Max, que dice, la tragedia nuestra no es tragedia. Claro, Don Latino cuestiona, hombre, algo será. Y Max podría haberle dicho, anda, anda, cállate, tú no tienes ni idea, imbécil, como le dice en otras ocasiones. Pero no, acepta esa matización. Nuestra tragedia algo será. Y dice Max, el esperpento. Por tanto, nuestra tragedia no es tragedia porque nuestra tragedia es el esperpento. En palabras de Huerta Calvo, la tragedia nuestra no es tragedia, dice Valle-Inclán, por boca de su héroe más querido, proponiendo esa suerte de antitragedia que es el esperpento. ¿Antitragedia?, se pregunta el profesor Huerta. No, tragedia absoluta, solo que de la modernidad, es decir, calzada en zapatillas. Me parece que es una expresión muy inteligente para definir este proceso, ¿no? En el momento que aceptamos que la preocupación de Valle-Inclán por la tragedia era más importante de lo que hasta ahora se ha pensado, es inevitable o muy sencillo admitir el interés que pudo despertar en Valle-Inclán la ópera prima de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Una obra que tiene una dimensión arqueológica, sí, nos habla de los orígenes de la tragedia, pero nos solemos olvidar de su parte también prospectiva, porque lo que está proponiendo Nietzsche también es el renacimiento
de la tragedia, en el espíritu de la música como forma máxima de arte vinculada con la compensación de dos fuerzas complementarias, Apolo y Dioniso. En fin, después de mucho trabajo, conseguí consultar el inventario de la biblioteca del escritor y sabemos que en el momento de su muerte él contaba con con un libro de Nietzsche, La Gaia Ciencia, en traducción de Henri Albert, la edición para Mercure de France, y dos textos teóricos, ¿no? Tenía el caso Nietzsche, de Moisés Vicenzi, y la filosofía de Nietzsche, de Lichtenberger, que era uno de los manuales de la filosofía nietzscheana que más habían usado los autores del 98. Pero no hay ninguna duda, esto lo demostró Sobejano hace muchos años, de que, sin duda, Valle Inclán en algún momento de su vida, en alguna de las bibliotecas en las que él trabajó, la de Muruais, etc., hubo de manejar el nacimiento de la tragedia, porque hay auténticas paráfrasis de este texto en La lámpara maravillosa, y por supuesto así habló Zaratustra, puesto que en Luces de Bohemia encontramos una referencia directa. Por cierto, a propósito de La lámpara maravillosa, diré un par de cuestiones. La lámpara maravillosa es el libro más hermético de cuantos Valle Inclán escribió. Está plagado de oscuridades, de veleidades secretas, de referencias que hoy resultan en buena medida ininteligibles para el lector. Como ya ha señalado la crítica, hay algo en la propia escritura de La lámpara maravillosa que recuerda o que conecta esta con la prosa de Nietzsche, el estilo elíptico, el gusto por el aforismo sintetizador, el carácter místico de la prosa, que no es habitual en Nietzsche, pero sí en El nacimiento de la tragedia, la obra más romántica del filósofo, y sobre todo, como bien ha dicho el profesor Huerta, por ser prácticamente un tratado velado sobre la sabiduría trágica, que si lo vamos desenmascarando podemos resumirlo en tres cuestiones. La conexión entre el nacimiento de la tragedia y la lámpara maravillosa, muy breves. 1. El deseo de que el arte nuevo permita recuperar el esplendor del arte de la Edad de Oro, esto es, el nacimiento de la tragedia tal cual. 2. La idea de que esa recuperación está íntimamente ligada con la música. Y 3. La detección en el terreno del arte de dos fuerzas contrarias que compiten y que son equivalentes a los conceptos nietzscheanos de lo apolíneo y lo dionisiaco. En la primera meditación del Anillo de Giges encontramos un momento así un poco psicodélico, ¿no?, en que él se mira en un espejo y empieza a ver cómo se le quitan máscaras del rostro. Y dice: otro día, sobre la máscara de mi rostro, al mirarme al espejo, vi modelarse 100 máscaras en una sucesión precisa, hasta la edad remota en que aparecía el rostro seco, barbudo y casi negro de un hombre que se ceñía los riñones con la piel de un rebeco. Vamos, un sátiro, ¿no?, una especie de pan, de miembro del Ciasos dionisiaco, ¿no?, que se alimentaba de miel silvestre y predicaba el amor a todas las cosas con rugidos, ¿no?, este mundo primitivo de los coros dionisiacos. Pero es que llega a mencionarlo directamente cuando habla de que en otro momento consiguió encontrar la forma de mi daemonium, ¿no?, como una especie de alma, de espíritu, no en el sentido demoníaco, sino en el sentido griego de esta palabra. Ya lo había visto cuando niño bajo los nogales de un campo de romerías. Es un aldeano menudo, alegre y viejo, que parece modelado con la precisión realista de un bronce romano, de un pequeño Dionisos. Baila siempre en el bosque de los nogales sobre la hierba verde a un son cambiante, moderno y antiguo, como si en la flauta panida oyese el preludio de las canciones nuevas. Evidentemente él está pensando en ese pequeño bronce romano, que además lo consulté y se había descubierto hace poco, el de Pompeya, ¿verdad?, ese pequeño Dionisos, ese sátiro que se había descubierto en Pompeya. Pero esta idea que quiero remarcar es este contraste entre el pequeño Dionisos y el viejo Dionisos, el viejo Dios y el nuevo Dios. Como lo repito, en la flauta panida, en aquella música antigua, se oyese el preludio de las canciones nuevas. Él lo llega a decir directamente, cito: amemos la tradición, pero en su esencia, y procurando descifrarla como un enigma que guarda el secreto del porvenir. Yo, para mi ordenación, tengo como precepto no ser histórico ni actual, pero saber oír la flauta griega. Es decir, este es el proyecto de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. Bien, me acerco a la cuestión de lo dionisiaco en Luces de Bohemia, de lo dionisiaco y también de lo apolíneo, por supuesto.
Si Nietzsche es una de las piezas claves en la sabiduría trágica desarrollada por Valle-Inclán, se explica oportunamente que muchas de sus piezas teatrales sean un magnífico ejemplo de la tensión entre formas puras de la tragedia clásica, excelsa, heroica, y las formas dionisíacas del arte, la farsa, el carnaval, el grotesco, el entremés, el sainete, la zarzuela. El esperpento es, pues, un modelo de tragedia farsesca o de farsa trágica en la que la nobleza de determinados personajes y acciones, nos han puesto ejemplos sobrados anteriormente, en la niña, en la madre del niño, en el preso, se ve compensada por la introducción de la deformación expresionista, no siempre cómica, pero siempre irónica y destructora. Ya Gonzalo Sobejano señaló con acierto que, cito, Valle-Inclán es tal vez el escritor español en quien la dualidad Apolo-Dioniso se manifiesta una pugnacidad más intensa y sostenida. Y también Buero Vallejo, que, como nos decía Javier, era un minucioso analista de las diferencias dramatúrgicas entre Lorca y Valle-Inclán y supo apuntar que este último logró alcanzar un equilibrio entre ambas dimensiones. La perspectiva de Buero es que Valle sabe mirar a sus personajes de pie y que, de hecho, claro, el apolíneo Buero Vallejo considera que en esto radica lo más excelso y lo más notable del teatro de Valle-Inclán, en su capacidad de humanizarse. Dice Buero, literalmente, en el fondo Valle está añorando la vuelta de una verdadera tragedia que solo él sería capaz de escribir, y no los Quintero. La crítica se ha ocupado mucho en subrayar los elementos apolíneos que adornan y más bien dominan Luces de Bohemia. Las escenas sexta y undécima son los mejores ejemplos. También Madama Colette y Claudinita, La Lunares y, por supuesto, a veces en el propio Más Estrella, nos encontramos con personajes que se libran de la pira cáustica del esperpento y son mirados con luces de sincero respeto. Pero ello nos podría inducir a pensar, y en esta idea han caído algunas puestas en escena, que Luces de Bohemia es una tragedia pura, apolínea, y que en ella no hay más esperpento que la pura enunciación teórica de la escena 12. Desde esta idea sería Martes de Carnaval la expresión más ajustada de la farsa esperpéntica, y en esto tampoco hay algo de verdad, desde luego, porque en mi opinión Luces es una obra mucho más apolínea que dionisíaca, del mismo modo que Martes de Carnaval es una obra mucho más dionisíaca que apolínea. Pero en todas las obras de este periodo aprecio elementos de las dos tonalidades, si bien hilvanados no siempre con el mismo equilibrio. Si se me pidiera opinión, soy consciente de que no se me ha pedido, diría que la única obra de Valle-Inclán en la que creo que hay un ajuste bastante exacto de las fuerzas apolíneas y dionisíacas sería tal vez Romance de Lobos o Divinas Palabras. Ahí sí que creo que logra una basculación bastante exacta, ¿no? Donde no hay una preponderancia clara de uno u otro. Pero vayamos pues adentrándonos en la pulsión dionisíaca en Luces, por más que ésta sea mucho más sutil que en otros esperpentos. Comencemos por lo más evidente, la atmósfera dionisíaca que sirve de trasfondo a toda la pieza y que se enmarca en lo que yo he denominado en otro lugar el cosmos ebrio, que define casi todo el teatro valleinclanesco. Se trata de una presencia casi estructural del alcohol como paraíso artificial en las obras y que es uno de los más señeros expedientes de desrealización expresionista. O sea, las cosas se ven deformadas, entre otras cosas, porque todos están muy borrachos. Es una de las... Por eso está también en el fondo de vaso el esperpento, está cuando terminas de bebértelo. En lo relativo a Luces de Bohemia no es difícil concluir que la obra es la crónica de la borrachera más excepcional de nuestra historia dramática. La tragedia de Máximo Estrella se desencadena, aunque van a la librería de Zaratustra, pero al final, como bien nos dice Claudinita, le dice a su madre: ¿tú sabes cómo acaba esto? En la taberna de Picalagartos. Allí, en la taberna, acaban, después de pasar por la cueva de Zaratustra, Max y Latino. En la escena tercera les sorprendemos bebiendo 2 quinces de morapio, 2 vasos de tinto, ¿no? De 15 céntimos. En el transcurso de esta misma escena, Max pide, en la que Max pierde la capa, es el momento fundamental de la obra, el poeta pedirá al chico de la taberna que le dé una petaca para seguir bebiendo. Luego invitará a la pisaviena una copa de rute. A estas alturas, el acotador nos dice, cito, que Max tosió cavernoso con las barbas estremecidas y en los ojos ciegos un vidriado triste de alcohol y de fiebre. Luego pedirá otro vaso de vino, o sea,
ya estábamos tristes, pues pedimos otro vaso de vino. En la taberna aparece además el borracho, que lleva además un nombre parlante, Zacarías, ¿no?, el padre del Bautista, que pone los nombres. Su frase reiterada, cráneo privilegiado, es la que cierra la obra, la dice la escena tercera y luego en la última, lo que da buena cuenta del papel metateatral que tiene este borrachín en la obra. Cuando salen de la taberna, Max quiere volver a casa, dice: de rodar y beber estoy muerto. Pero don Latino le animará a progresar en este particular descenso a los infiernos. El sereno es el primero que alude a su borrachera. ¿Habrá que darle amoníaco?, pregunta. Y los guardias, los primeros que le insulten por ello: borracho, golfo. Cuando sale del Ministerio de la Gobernación, Dieguito y el ministro le contemplan mientras se va oliendo a aguardiente. Invertirá el dinero que le ha dado su amigo, el ministro, en beber más. Esa capa trasmudada en cena que dice Rubén. Esta vez en el contexto del encuentro ritual con Rubén Darío, que es presentado como una suerte de sacerdote báquico, ¿no?, sentado frente a su vaso de ajenjo y con los labios húmedos. La conversación entre ambos se remata con un brindis, ¿no?, sagrado, tras el cual la escena deviene en un éxtasis musical, casi operístico, psicodélico, cabaretero, como si por un momento se evocaran las fiestas dionisíacas de los Moulins de París. Dice Rubén, hablando del marqués de Bradomín: bebamos a la salud de un exquisito pecador. Y Max dice: bebamos. Entonces levanta su copa y, gustando el aroma del ajenjo, suspira y evoca el lejano cielo de París, ¿no? Habla de la música, una música casi de opereta. Recuerdan y proyectan las luces de la fiesta divina y mortal. París, cabarets, ilusión. Y en el ritmo de las frases desfila con su pata coja Papá Verlaine. En la escena duodécima, en la que Max morirá de frío, cito, completamente borracho, dice Latino, este último le espetará varias veces que está carcunda. La atmósfera alcoholizada no finaliza tras la muerte del poeta ciego, porque Latino se presenta en su velorio con la tos clásica del tabaco y del aguardiente, tambaleándose y dando evidentes muestras de estar en un estado, digamos, alterado de conciencia. Bien. Para entender la importancia que tiene, ¿cómo voy de tiempo? ¿Tengo 10 minutillos? ¿Max o más o...? 10 minutos. ¿Sí? Vale. Pues voy a detenerme sobre todo en la escena segunda y luego un poquito nada en la novena. Bien. Para precisar un poco mejor el papel que la filosofía trágica de Nietzsche pudo tener en la configuración de Luces de Bohemia, vamos a detenernos un instante en la escena segunda, que es, como ya estábamos hablando antes, una incorporación de la edición del año 24, en la que nuestro autor desliza el más nítido guiño a Nietzsche de toda su obra, a través del personaje de Zaratustra, que, como se ha venido repitiendo, es un trasunto del librero Gregorio Puello, el gran editor de la Golfemia madrileña. Lo cierto es que son muy pocos los tributos que brindó Valle al filósofo alemán. A pesar de la indeleble huella que dejó el filósofo en el dramaturgo, este solo deslizó algunas pistas vagas que nos puedan conducir a esta influencia, algunas paráfrasis en La lámpara maravillosa, de las que ya he hablado, la ocurrencia de 2 ocasiones del nombre de Dioniso y el nombre de un personaje de su obra más lograda. Tal como ha reconocido recientemente Caudet, la onomatología del personaje de Zaratustra en Luces de Bohemia, anfitrión del divertido contubernio al que asisten Mas y don Latino, en la escena segunda, constituye una prueba segura de que Valle conocía Así habló Zaratustra de primera mano, seguramente en francés, aunque ya había varias ediciones castellanas. Se podría pensar si no habla de Zaratustra siguiendo la corriente del zoroastrismo, que era una de las fuentes de la teosofía, pero haciendo, digamos, aquí un poquito de trabajo filológico puro y duro, mirando el corde, nos damos cuenta de que en la España de principios de siglo, cuando se habla de zoroastrismo, se usa la palabra zoroastro. Y de hecho Zaratustra solo se empieza a utilizar a partir de la primera traducción de 1901. Es decir, que si Valle Inclán hubiera estado hablando del zoroastrismo, hubiera usado la palabra zoroastro. Además es la que aparece en Covarrubias. Entonces, en la tradición española la palabra es zoroastro. Zaratustra solo se empieza a usar a partir de 1900. Por tanto, no hay duda ninguna, así lo han reconocido todos los editores, dice Zaratustra pensando en Nietzsche. Pero lo más importante es que la presentación que hace don Ramón de su personaje en la segunda escena. Es una presentación inequívocamente nietzscheana y es muy relevante el número de coincidencias. Por recordar un poco, si recuerdan, ¿dónde vive el Zaratustra nietzscheano? En una cueva, en alemán, Höhle, es la palabra que usa Nietzsche. Pero es que en la cueva de Zaratustra hay un montón de animales.
No sé si lo recuerdan, había un montón de animales, muchos de ellos no identificados, pero algunos sí. Hay un león y también están los dos animales heráldicos de Zaratustra, que son el águila y la serpiente. Claro, en la cueva de Zaratustra, que como es el pretil de los consejos, también es un sótano, también es una cueva, si la define el propio Valle, también hay un montón de animales. Un loro, un perro, un gato. No sería descabellado sostener que el loro constituye la degradación esperpéntica del águila y que el gato es el león nietzscheano traducido al esperpento. Claro, me podrían decir que esto es una butata hermenéutica porque no está la serpiente, pero ¡ay! ¿Qué lleva Zaratustra en el cuello? Una bufanda, y dice Valle, verde serpiente. Entonces, creo que es bastante evidente, ¿no?, que está haciendo una auténtica transliteraturización, ¿no?, un hipotexto clarísimo del Zaratustra. Además, ¿qué hay en la cueva de Zaratustra? Si nos vamos a la parte cuarta del Zaratustra de Nietzsche, pues una tertulia. ¿Y qué hay en la cueva de Zaratustra? Pues otra tertulia. En la cueva de Zaratustra, el profeta del ultrahombre habla con el rey de la derecha, el rey de la izquierda, el viejo mago, el papa, el mendigo voluntario, la sombra, el concienzudo del espíritu y el triste adivino y el asno. Estoy refiriéndome a la parte cuarta del Zaratustra, el saludo y el signo. Se trata en ambos casos, el de Valle y el de Nietzsche, de personajes grotescos, porque lo son también en el Zaratustra, que se concitan alrededor de un Zaratustra para hablar de lo mismo, porque en ambos casos hablan de una nueva humanidad, de una revolución. En un caso del ultrahombre, de la llegada del ultrahombre, y en el caso de Luces de Bohemia, de una revolución. Lo dicen claramente, la revolución cristiana con todas las exageraciones del Evangelio. Ahí es donde conectamos con este anarquismo que se pone ahí de manifiesto. Y aquí esto es importante, porque de acuerdo con Smith, este regreso al cristianismo primitivo de la escena segunda de Luces de Bohemia tiene una cierta relación con la religión dionisíaca, puesto que, según este crítico, Cristo es considerado por Valle el sucesor de Dioniso y ocupa en la tragedia contemporánea el papel que Nietzsche había conferido al dios Tracio en la antigua. Pero esto tampoco es una cosa muy original por parte de Valle-Inclán, porque Nietzsche, en Ecce Homo, lo dice claramente al final de uno de los capítulos. ¿Se me ha entendido? Dioniso frente al crucificado. La hipótesis no es descabellada, entre otras cosas, porque existe esta conexión en la propia filosofía nietzscheana entre Dioniso y el crucificado. Bien, y vamos brevemente a la escena novena, en la que no me voy a detener prácticamente nada. Bien, hablábamos ayer, en el coloquio después de la conferencia del profesor Vélez, de esta caracterización de Rubén Darío, que oscila entre la amistad y un cierto aire grotesco. Manuel Aznar, por cierto, también habla de este admirable, repetido como con un tono así un poco guasón, ¿no? Pero es cierto que eran muy amigos, había una admiración mutua, real, y que se refleja perfectamente en este soneto que le había dedicado en el canto errante Rubén Darío, lo puso ayer el profesor Vélez. Pero es que, claro, si nos detenemos un poco más en la presentación que hace Valle-Inclán de Rubén Darío en la acotación, nos damos cuenta de que es que está dialogando con el soneto que Darío le había dedicado a Valle-Inclán, porque aquí le decía Rubén Darío, este gran don Ramón de las barbas de chivo, es decir, un sátiro, nuevamente el sátiro, cuya sonrisa es la flor de su figura, parece un viejo dios, lo mismo que en la lámpara maravillosa, altanero y esquivo, que se animase en la frialdad de su escultura. En la acotación, Valle insiste exactamente en las mismas cosas, de hecho, habla hasta de la sonrisa de Rubén Darío. Entre sillas y mármoles llegan al rincón donde está sentado y silencioso Rubén Darío. Ante aquella aparición el poeta siente la amargura de la vida y con gesto egoísta de niño enfadado cierra los ojos y bebe un sorbo de su copa de ajenjo. Finalmente, su máscara de ídolo se anima, usa el verbo animar, que es el que había usado Darío en el soneto a Valle-Inclán, con una sonrisa cargada de humedad. Es decir, pareciera que ese carácter dionisíaco que Darío había reconocido en Valle-Inclán se lo quería ahora devolver en espejo Valle-Inclán a Rubén. En nuestra opinión, Max comparte con el Montenegro de las comedias bárbaras esa naturaleza dual, apolínea y dionisíaca, o lo que es lo mismo, crística y anticrística.
La escena novena, la del encuentro con del poeta ciego con Rubén Darío, ejemplifica con solvencia ese trueque especular de características que se da en Max. Rubén es presentado como una suerte de sacerdote pagano, a punto de libar una copa de ajenjo y presto a recitar siderales versos modernistas. Por el contrario, Max es, como dice Smith, el nazareno medelenudo, ciego y palabrero. Sin embargo, cuando la conversación avance, comprobaremos que Darío defiende un cristianismo misticista que contrasta con el cínico ateísmo de Max. Cuando le dice, tú eres creyente, Rubén, yo creo, dice el poeta, en Dios y en el Cristo. ¿Y en las llamas del infierno?, pregunta Max, y más todavía en las músicas del cielo. Y Max le dice, eres un farsante, Rubén. Y dice Rubén, seré un ingenuo. Bien, a pesar de estas reminiscencias cristológicas que han señalado Smith, el profesor Pérez Rasilla, que está aquí, lo cierto es que también está ese otro lado dionisíaco de Max, igual que ahora se pone como contrapunto, ¿no?, del dionisismo de Rubén Darío. Y a pesar de todo ese espíritu crístico que existe en el personaje de Max, pone Valle Inclán en su boca quizás la frase más nietzscheana pronunciada por un personaje en el teatro español, ¿no? Y eso que es muy breve y concisa, eterna la nada, que es lo que dice Max, como contestación a Rubén. Creo que en esta escena Rubén, presentado como vate angélico, es el contrapunto apolíneo y también dionisíaco del apolíneo y también dionisíaco Max Estrella. Representan la misma dualidad que Valle retratara años antes en Romance de Lobos. En el momento final, cuando va a morir don Juan Manuel de Montenegro, Fuso y don Juan Manuel tienen una visión de un ángel y un demonio cavando una tumba. Ángel y demonio cavaban, ¿no?, colaboraban en un objetivo común, consagrar la tragedia del hidalgo. Aquí, Rubén y Max representan los dos focos de la elipse trágica nietzscheana. Rubén, atemorizado por la muerte, rechaza las osadías escatológicas de Max, cuyo nihilismo le acerca más a Nietzsche que al poeta nicaragüense. Ambos, creo, dibujan el contrapunto de esta pieza maestra, de la que cada vez me parece más justo decir que es la gran tragedia española del primer tercio del siglo XX. Muchísimas gracias.